Una ciudad que nació dos veces, una ciudad que se llenó de barcos, de sueños y de idiomas. Una ciudad que creció mirando al río, una ciudad que se forjó entre culturas distintas, entre nostalgias traídas de lejos y futuros todavía por escribir. Una ciudad capaz de olvidarlo todo por un instante, pero que también conoce de revoluciones, de guerras y enfrentamientos que marcaron su destino, y muchas veces el destino de todo un país. Porque para entender lo que soy, primero hay que entender cómo empezó todo. Bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, oficialmente le damos comienzo al video. La voy a dejar que se presente ella mejor y que nos cuente un poquito. Yo soy Yara, soy guía de la ciudad de Buenos Aires y ahora estamos justamente en el centro histórico y este lugar en particular que es la Plaza de Mayo. En una fecha también bastante particular. Sí, porque estamos a un día de que se conmemore el Día de la Memoria, 24 de marzo, así que estamos con todos los preparativos como podrán ver y escuchar. Sí, escuchar principalmente. Bueno, ¿querés contarnos un poquito la idea de lo que vamos a recorrer en este primer video, primer capítulo, primer episodio, como le llamemos? La idea es poder transportarnos un poco en tiempo a cuando Buenos Aires era una colonia española y el momento de la revolución, los momentos previos a la revolución, y también ver cómo están esas edificaciones hoy en día. Así que, bueno, vamos a ir para adelante. Dale. Arrancamos. La Pirámide de Mayo fue el primer monumento que tuvo Buenos Aires, se hizo al año de la Revolución de Mayo, por eso ven la fecha que tiene inscripta el 25 de mayo de 1810, pero de todas formas era mucho más pequeña cuando se hizo, y no la hizo un arquitecto, lo hizo un alarife, es decir, una persona, un albañil que trabajaba por acá, porque no había un montón de profesionales en esa época para estar construyendo semejantes monumentos. Bueno, estaba más cerca de lo que es el Cabildo. Luego se movió hacia el centro y se le agregó la pirámide más grande junto en la parte superior a la República Argentina. Si llegan a ver, tiene nuestro escudo nacional en una mano, tiene la lanza del otro defendiendo a esa nación, además de tener el gorro frigio en la cabeza representando a la libertad. Yo lo que le consultaba, no sé si habrán visto fotos de la plaza en la época colonial, existía una recoba y mi pregunta era, ¿dónde estaba ubicada? Esa recoba estaba ubicada acá, justamente en el medio. La pirámide estaba cerca del Cabildo y la recoba todo en el centro de la plaza, que de hecho en realidad antes eran dos plazas, la Plaza de la Victoria cerca del Cabildo y la Plaza del Fuerte, que estaba cerca justamente de lo que era el antiguo fuerte. Esa recoba era una galería comercial, con mi colega siempre decimos que era como el primer shopping, porque acá se comerciaban los productos que se traían desde el puerto de Buenos Aires hacia el sur de la ciudad. Y eso surge porque antes, imagínense que no teníamos las baldosas, era todo tierra, llovía, se generaba barro, se comerciaban sobre la tierra y no era higiénico. Entonces surge esa necesidad de hacer un lugar específico para poder comerciar entre los diferentes personajes que estaban aquí en la ciudad en esa época. Y les comentaba un datazo que justamente Buenos Aires tuvo dos invasiones inglesas para la Reconquista y la defensa. Por eso la calle que corta la Plaza de Mayo justo donde está la recoba son Reconquista y defensa. Bueno, le comentaba a Yara que el otro día vi un posteo que decía en qué momento se volvió todo tan aburrido, haciendo énfasis principalmente en que se perdió un montón de esto para irnos a algo mucho más minimalista y mucho más básico. Y ahí Yara tiene un dato copado con respecto a este edificio. Este edificio a mí me encanta porque es todo lo contrario a lo que estaba diciendo él, todo lo contrario aburrido. El estilo que tiene el Banco Francés es un neoplateresco. Y ese nombre, plateresco, viene del detalle con el que se tiene que trabajar en la ornamentación para este tipo de decoración, ¿sí? El detalle es tan exhaustivo como el que se tiene cuando se trabaja con la plata, por eso plateresco. Así que fíjense, ojalá que vuelvan un poco estos estilos, como decía Juli. Y este lugar, como muchos de las edificaciones que están alrededor de la plaza, en realidad era el solar, era la casa de una de las personas que vivían en la ciudad en esa época. Obviamente mucho más bajo. La ciudad era, con suerte,
tenía una superficie de 6 kilómetros cuadrados, lo que hoy sería el barrio de Caballito, por ejemplo, o Devoto. Y todos estos lugares eran cuadrícolas, unas grillas que se habían dividido entre quienes habían venido a conquistar Buenos Aires. Llegamos a un lugar polémico y con mucha historia, ¿no? Sí, así es. Llegamos a la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo. ¿Qué data tenés para tirarnos de la Casa Rosada? A mí siempre me gusta preguntar y que observen bien es si es simétrica o no. Porque a simple vista lo parece, pero después uno empieza a observar y te das cuenta que no. Y hay una explicación por qué. La Casa Rosada no siempre fue como la vemos hoy en día. En realidad antes era chiquitita y estaba del lado norte. Y estaba rodeada por un fuerte. Acá había todo un fuerte, porque cuando se funda Buenos Aires se tenía miedo de que vinieran a invadirla. De hecho tuvimos 2 invasiones. Justo detrás de ese fuerte estaba el río. Dato no menor, hay un museo acá atrás donde van a poder también recorrer un montón y ver un montón de restos de lo que era el fuerte. Y hay un par de otras cositas. Bueno, Casa Rosada también. Se pueden hacer visitas guiadas. No sé si sigue estando, ¿no hay más? No, solamente estudiantiles tienen ahora. Mirá. Hace unos años de la pandemia que ya no se puede visitar más. La pandemia lo sacaron. Sí, Lamentablemente. me acuerdo que vine, salís al balcón, todo, está bárbaro. Sí. Por ahora solamente lo podemos ver desde fuera. Lo que sí pueden entrar es al museo donde se ve lo que era la antigua aduana de Taylor, los restos de la aduana que estaba tras la casa y, como decía él, el fuerte. Bueno, si se fijan entonces, teníamos una pequeña casita y hacia fines del siglo XIX, que se estaba formando Argentina, estaba este proceso de formación de Estado-Nación, el presidente Sarmiento decide hacer un gran palacio de correos y telégrafos, que lo proyecta hacia el sur de la Casa Rosada. Y nos queda un palacio de correos mucho más grande que la casa o el Poder Ejecutivo. Imposible, ¿cómo iba a ser eso concebible, no? Así que en años posteriores se manda a construir una edificación más grande, similar, y luego se la termina uniendo con este gran arco monumental que lo hace un arquitecto italiano, Francesco Tamburini. Por eso van a ver que no es totalmente simétrica. Si se fijan de un lado, por ejemplo, tiene loggias, es decir, estas galerías abiertas. Mientras que del otro se tiene ventanas geminadas, es decir, estas ventanas dobles. Bueno, y así mucha más data. Ahora, algo también interesante, porque es rosa. Hace muchos años esta antigua Casa Rosada, se cree que sí, se la había pintado con sangre bovina y con cal para protegerla de las condiciones climáticas, ¿sí? Y luego, para mantener la tradición, se la terminó pintando de rosa como la vemos hoy. Otra teoría, que viene con un tema más ideológico, es la de los unitarios y federales, estos 2 grandes grupos que estaban en Argentina a principios del siglo XIX. A modo de pacificación, ¿o no? Claro, a modo de decir, bueno, ya está, nos unimos todos como país, dejamos de ser la confederación con provincias unidas, ¿no? Ahora ya somos todos partes de un mismo territorio. Y respondemos a un presidente. Sea cual sea, hoy lo tenemos de este color todavía, ¿sí? Y súper icónico también. Sí, efectivamente. Sigamos. Bueno, sumando también otro lugar importante de la Plaza de Mayo, tenemos al Banco Nación. El diseño del banco actual lo hizo Alejandro Bustillo, arquitecto argentino. Es un estilo neoclásico italiano. Más allá de esta que tiene ahora, si nos queremos remontar a la época de la colonia, acá había un espacio que era el Hueco de las Ánimas. Como era una construcción un poco abandonada y estaba al lado del Camposanto, es decir, donde se tiraban todos los restos de las personas, se creía que por acá había espíritus. Entonces había que caminar con cuidado. Hoy en día ya estamos en salvo, podría decirse. Posterior al Hueco de las Ánimas pasó a ser el Teatro Colón. Antes de ser la gran casa de ópera, estaba acá, ¿sí? Así que bueno, ya no quedan restos de ellos. Si quieren ir al nuevo, tienen que ir a la calle Cerrito. Y hace mucho tiempo, cuando Buenos Aires era más chiquita, todo estaba alrededor de la Plaza de Mayo, o casi todo. Si tenías la Casa de Gobierno, tenías el Teatro Colón, la Catedral, el Cabildo, y además tenías el Congreso, que estaba donde hoy está la AFIP. De hecho, sigue estando en el antiguo recinto.
testigos del desarrollo de Buenos Aires. Contanos, ¿qué tenemos acá atrás? Tenemos la Catedral de Buenos Aires, que pasó por 6 construcciones hasta poder verse como se ve hoy en día. Las leyes indias, que eran las leyes con las que se fundaba una ciudad, establecían que tenía que haber una plaza principal, además de una casa de gobierno que ya vimos que era la Casa Rosada, una iglesia y el cabildo que vamos a ver a continuación. Así que acá tenemos muestra de ese pasado. Eso que Pará, y dato no menor, mausoleo de San Mausoleo Martín. del General San Martín tenemos acá dentro de la catedral, custodiada por los guerreros a caballo, y además donde trabajó el Papa Francisco antes de ser Papa, obviamente. Bueno, y para cerrar el circuito Plaza de Mayo, contanos, estamos delante Estamos frente del... al Gran Cabildo, bueno, lo que era el Cabildo, ¿no? Lo que quedó de él. Lo que quedó de él. El Cabildo era el centro administrativo de la ciudad, donde se impartía justicia también, porque acá también pasó a funcionar una prisión en la época de la colonia. Acá había un alcalde, el alcalde primer y segundo voto, y además estaba compuesto por un grupo de vecinos. Pero ojo, no cualquiera podía ser parte, no cualquiera era vecino. ¿Sí? Los vecinos eran los españoles o descendientes de españoles que tuvieran tierra, que fueran de la alta sociedad. ¿Sí? Lo interesante es que el 22 de mayo hubo un cabildo abierto. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento no vieron solamente ese grupo de personas, sino que vinieron muchos más. Y posteriormente, el 25 de mayo, se dio esta gran revolución. Ahora el cabildo lo tenemos más pequeño de lo que era. Bastante modificado, ¿no? Sí, cuando fue la revolución, en realidad tenía 11 arcos el cabildo, pero al abrirse las avenidas, la avenida de Mayo y posteriormente la avenida Presidente Roca o la Diagonal Sur, le decimos también, es cuando se cortó. Lo que pasa es que en esa época se estaba modernizando Buenos Aires, se quería dejar de ser esa ciudad colonial, la antigua grilla, y pasar a ser una ciudad europea, no cualquiera sino París, así que empezaron a hacer bulevares, diagonales y empezaron a modificar un poco toda la fisonomía de este lugar. De ahí un poco también esa esencia por ahí francesa que tiene la ciudad de Buenos Aires en un montón de cuestiones, ¿no? Tanto en arquitectura y en la distribución de la ciudad, ¿no? Totalmente, sí, de hecho se basaron, Torcuato de Alvear, que fue el primer intendente de Buenos Aires, se basó un poco en las ideas de Barón Haumann, que era un paisajista, que cumplía el mismo rol en realidad que Torcuato allá en París. Así que totalmente. Por eso me gusta decir que en realidad Buenos Aires es súper ecléctica. Tenemos una parte que se ve lo colonial, en una parte que se ve lo francés, lo italiano y hasta ahora lo que estamos hablando antes, un poco el racionalismo o el minimalismo. El aire está cargado, es como si toda la ciudad respirara junto ahí. Hay voces, risas, lágrimas y gritos al viento donde resuena la palabra libertad. Hoy no se trata solo de un cambio político, hoy se trata de un cambio en la conciencia, en la mentalidad de Buenos Aires. Es importante que esto ya permanezca vivo en nuestra memoria colectiva. Que se mantenga viva la llama de la justicia, la libertad y la igualdad para que este día no haya sido malo. Siempre recordaremos la virtud de los corazones de los valientes. Nosotros escribimos nuestra propia historia. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Bueno, seguimos recorriendo el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a dónde llegamos? Ahora llegamos a la iglesia o basílica, el convento de Santo Domingo, una de las iglesias más antiguas de Buenos Aires también. Acá está justo el mausoleo de Manuel Belgrano, que vivía en la cuadra siguiente, que era parte de esta orden religiosa y aparte estudió acá, así que vamos a ver un poco su estructura. Y un dato curioso también es que tenemos detalles de lo que fueron las invasiones inglesas. Exactamente, en esta iglesia están representados los disparos que se tuvo durante una de esas invasiones inglesas, así que es una gran muestra de nuestro pasado en el presente.
Resuenan las campanas de Santo Domingo, sus muros vibran con cada disparo. Los ingleses invaden por asalto el convento. Y el coronel Paz, que cuelga en la torre la bandera que el virrey había ofrecido a la Virgen del Rosario, una osadía. Acá a la frente enciende la furia de todos los vecinos. Clavos libertos, zapateros, pulperos, todos empiezan a defender la ciudad como si fuera su propio hogar. Si usted observa con atención, en aquella torre se podrá dar cuenta de los vestigios de aquella batalla. Cicatrices de una ciudad que no olvida. Si tenemos que imaginarnos cómo era Buenos Aires principios del siglo XIX, acá tendríamos un buen ejemplo. Exactamente. Esta esquina, que hoy en día es un museo, se la conoce como los Altos de Lorriaga, porque para esa época una casa de 2 pisos era alta. Y notamos que es de principios del 1800 porque no tiene ochava. Las ochavas se empiezan a hacer en la década de los 20 porque se creía que cortando esa esquina iba a mejorar, obviamente, la circulación de las carretas, pero además que iba a evitar algunos encuentros inoportunos, por ejemplo, el que podría desencadenar un hurto. Es lo que se creía en el momento. Hoy en día las ochavas no sirven para la circulación de los vehículos, claramente. Pero bueno, si hay alguna casa en Buenos Aires que tenga un ángulo de 90, posiblemente sea de antes de 1820. ¿Y esta morada? Se ven pocas construcciones como esta, así de 2 pisos por acá. Sí, son los Altos de Lorriaga. Hay tiendas comerciales en la planta baja, en la planta alta la vivienda. Incluso desde la azotea podemos divisar gran parte del río. Interesante. No sabe, me encanta estar en las mañanas observando la vida desde allí. Las lavanderas que retuercen y doblan paños al ritmo del agua. Los pescadores con sus redes rebosantes de pescado fresco para toda la ciudad. Se siente que la vida late allí. Estoy desafortunado de verlo todos los días. No se crea, señora, acá la vida desde abajo es muy diferente, ¿oyó? Muy diferente. Imagínese usted barriles pesados que hacen doler, ¿eh? La jornada empieza muy tempranito, el trabajo arranca muy tempranito. El barro que llega hasta las rodillas. Pero por lo que usted dice, la vida desde arriba y la vista se ve muy hermosa, ¿eh? Muy hermosa desde arriba. Gracias. Bueno, ya, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la librería más antigua de Buenos Aires que sigue en pie, la librería del Ávila de 1785. Es decir, que pasaron muchísimas personas por acá. En realidad antes era una botica, vendían hierbas medicinales, muchos gauchos venían, por ejemplo, frenaban acá un rato y seguían su camino. Después empezó a vender libros, en su mayoría al principio eran religiosos porque estaba frente a la iglesia más antigua de Buenos Aires, que es la iglesia de San Ignacio de Loyola, y posteriormente empezó a expandir su variedad, ¿verdad? Hasta que casi es convertido en un local de comida rápida. Por suerte, Miguel Ávila, él dijo, no, vamos a recuperar esto que es parte del patrimonio de Buenos Aires y hoy en día lleva su nombre. Así que entrar en la librería es como viajar en el tiempo. Se avecinan tiempos inciertos, ¿eh? La autoridad del virreinato está trastornada. Demasiados asuntos por debatir. ¿Qué será de nosotros? Hay esperanza. He oído que hombres ilustres se reúnen por estas calles, en secreto, y discuten, debaten, sueñan con un porvenir distinto. ¿Te segura? Claro,
Dicen que hay túneles excavados en roca viva, lugares propicios para reuniones secretas, usted sabe. Qué valentía la de esa persona. Qué valentía. Porque desafiar el deber no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil. Imagínense ustedes, podían terminar en la cárcel, presos, o en el exilio, o en la muerte. No, por eso lo hacen en secreto, y solo con quienes merecen confianza. A veces la semilla de revolución no grita, susurra, se cuela entre los muros, las librerías, los salones de clase. Si el corazón está presto, termina brotando. Solo queda esperar. Bueno, llegamos a San Telmo, a la Plaza Dorrego, para darle un cierre a este video. Obviamente dejamos un montón de cosas afuera, pero en este primer capítulo la idea era hacer una recorrida por ahí por el casco histórico, imaginarnos un poquito cómo era esa Buenos Aires colonial. Así que bueno, ya, contanos un poquito de qué fue la Plaza Dorrego y qué es a día de hoy, ¿no? Bueno, esta es la segunda plaza más antigua de Buenos Aires. Por acá era un lugar donde se comercializaba mucho porque está muy cerca de lo que era el puerto natural de La Boca. Imagínense, remóntense a esa época, no teníamos de vuelta los adoquines, no teníamos las baldosas, sino que era todo barro y se comercializaba mucho. Lo que después dio el inicio al Gran Mercado de San Telmo. Esta plaza quedó chiquita y se tuvo que hacer el Gran Mercado, que por suerte hoy en día sigue en pie y lo podemos apreciar. Y podríamos imaginarnos también acá en esta plaza lleno de carretas, comerciantes, descansando un ratito antes de cruzar para la ciudad. Totalmente, sí, hacían el camino hasta aquí y de acá agarraban defensa y se iban todos hasta la Plaza de Mayo, la Recoba que habíamos visto antiguamente. Así que sí, caminar por estas calles es como caminar por esa Buenos Aires colonial. Hijo de la Recoba, se escuchan voces que hablan de cambios importantes. Pero hable, le ruego. Que paseando entre los puestos de pescados, verduras, no se hablaba de oficios ni de precios justos, sino de la caída de la Junta de Sevilla. Entonces, es momento de actuar. Pero no he escuchado el bullicio. Hay cerca de 600 hombres reunidos en la plaza. En este momento llevan cintas blancas en sus chaquetas, están armados con pistolas, puñales, liderados por French y Beruti. Los pobladores finalmente están reaccionando. La soberanía debería recaer sobre nosotros. No puedo esperar a ver qué pasa. Yo tampoco. ¡Vamos! Vamos, sí. Bueno, llegamos al final de este video, de este primer video, con esta gente que se recontra copó, que le puso la mejor. Así que bueno, nada, cuenten un poquito ustedes. Bueno, a mí ya me conocieron. A mí también. A mí también. Suponemos que nosotros. Yo soy Ara, la guía, que es parte de Baires en Escena. Yo la parte guía justamente. Y yo soy Lucía y hago toda la parte artística, la parte de dramaturgia y dirección. Yo soy Rafael Silva, actor invitado. Gran, Rafa. Y juntos hacemos recorridos por la ciudad de Buenos Aires con teatralización, una manera inmersiva y diferente de conocer Buenos Aires. Y los esperamos a todos a que se sumen. Nos pueden seguir en Instagram, es @bairesenescena.tours. También estamos en Facebook y en TikTok, así que nos pueden seguir por ahí y escribirnos si les interesa para que vengan a nuestras visitas. Es una maravilla esa visita, no se lo pierdan. Che, pará, yo quiero que cuenten también cómo nace Baires en Escena. Obvio. Para que la gente sepa. Bien, bueno, Baires en Escena surge, pues yo estudié turismo, también soy licenciada en turismo y soy actriz y cantante. Y tenía ganas de fusionar las dos carreras que estudié y se me ocurrió un poco integrar lo que es el arte y la cultura, conociendo Buenos Aires y esta ciudad tan linda que tenemos nosotros, y trabajando con Yara en el Teatro Colón, se lo propuse y se recopó y bueno, empezamos hace menos de un año. ¿Cuándo fue? En mayo. Sí. Más o menos. Así que... Y hay mucho para recorrer. Hay mucho Son por unas delante. genias. Bueno, mil gracias por todo, Gracias por la a buena vos, onda. Juli. Así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye.